Compré la casa de mis sueños en secreto. Un vecino me advirtió, hay extraños adentro. Revisé las cámaras. Era la familia de mi hermano celebrando. Fue entonces cuando marqué a la policía. Me llamo Brianna. Tengo 32 años y acabo de comprar la casa de mis sueños después de ahorrar cada centavo durante 10 años. Siendo arquitecta, quise sorprender a mi familia con este logro. Así que lo mantuve en secreto. Durante un viaje de negocios a Chicago, recibí una llamada de pánico de mi vecino, advirtiéndome sobre extraños dentro de mi nuevo hogar. Con el corazón acelerado, revisé las cámaras de seguridad solo para descubrir a mi hermano Daniel, su esposa y sus hijos deambulando por mis habitaciones. Lo que escuché a continuación me heló la sangre. Antes de continuar con esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete si las historias de traición familiar también te dejan boquiabierto. Como arquitecta ecológica residencial, mis días giran en torno al diseño de hogares sostenibles para clientes que desean reducir su huella de carbono sin sacrificar la comodidad. Me especializo en reacondicionar propiedades antiguas con soluciones modernas de eficiencia energética, preservando al mismo tiempo su encanto original. Mi pasión por los espacios de vida sostenibles comenzó en la universidad, pero mi familia nunca lo entendió realmente. Lo veían como una carrera poco práctica en comparación con algo estable como las finanzas o la medicina. Durante los últimos 7 años, había estado viviendo en un diminuto apartamento en el centro de apenas 600 pies cuadrados, con un alquiler exorbitante que seguía subiendo cada año. El espacio era tan reducido que mi mesa de dibujo funcionaba como mi mesa de comedor y mi sala de estar se transformaba en mi dormitorio cada noche. A pesar de la presión financiera, me encantaba la ubicación cerca del distrito de diseño, donde podía establecer contactos con otros profesionales y estar cerca de mi cafetería favorita, donde hacía la mayor parte de mi trabajo independiente. La dinámica familiar en nuestro hogar siempre había sido complicada. Al crecer, estaba claro que mis padres favorecían a mi hermano mayor, Daniel. 4 años mayor que yo, a los 36, Daniel siguió el camino que ellos habían imaginado para ambos. Después de la escuela de negocios, consiguió un prestigioso puesto en una firma financiera, se casó con Sophie, una ex concursante de belleza, y formó una familia perfecta con 2 hijos. Cada reunión familiar se convertía inevitablemente en un escaparate de los logros de Daniel y Sophie, con mis padres radiantes de orgullo. Su espaciosa casa suburbana, sus vehículos de lujo y sus vacaciones anuales a lugares exóticos eran temas frecuentes de conversación. Mientras tanto, mi elección de seguir la arquitectura era recibida con miradas de preocupación y preguntas sobre la seguridad laboral y el potencial de ingresos. Daniel nunca perdía la oportunidad de menospreciar mis elecciones de carrera. En nuestra última cena familiar, hace solo 3 meses, se había burlado abiertamente de mi profesión mientras pasaba el puré de patatas. Todavía dibujando casitas para ganarte la vida, Bri, había preguntado con esa sonrisa condescendiente que reservaba solo para mí. Sabes, si alguna vez quieres ganar dinero de verdad, podría conseguirte un puesto de nivel de entrada en mi empresa. Solo los beneficios serían mejores que cualquier cosa que estés ganando ahora. Nuestros padres se habían reído con aprecio mientras yo forzaba una sonrisa y cambiaba de tema. Esa cena fue el momento en que decidí no contarle a nadie mis planes de buscar casa. Su desdén por mi carrera y mis decisiones de vida había durado lo suficiente, y yo quería solo una cosa que fuera puramente mía, sin mancha de su juicio. Los hijos de Daniel y Sophie, Tyler y Lily, de 8 y 5 años, eran otra fuente de tensión. Malcriados hasta el extremo, trataban mi apartamento como un patio de recreo cada vez que visitaban, tocando mi costoso equipo de dibujo y perturbando mi caos organizado. Sophie observaba con una sonrisa pasiva, diciendo ocasionalmente, los niños son niños, cuando intentaba establecer límites. Mi viaje de búsqueda de casa comenzó hace 6 meses. Cada fin de semana, me reunía con Emma, mi agente inmobiliaria, para ver propiedades. Después de más de 30 casas, nada parecía correcto. O la ubicación era incorrecta, la estructura necesitaba más trabajo del que mi presupuesto permitía, o la eficiencia energética sería imposible de mejorar. Emma comenzó a bromear diciendo que yo era la cliente más exigente con la que había trabajado. Pero yo sabía lo que quería. Si iba a comprometerme con una hipoteca de 30 años, la casa tenía que ser perfecta. Entonces, un domingo lluvioso, Emma llamó con emoción en su voz.
Una casa de estilo victoriano acababa de salir al mercado en Oak Ridge, un barrio histórico conocido por sus calles arboladas y su comunidad unida. El propietario anterior, un profesor anciano, ya había realizado importantes actualizaciones en los sistemas eléctricos y de plomería, manteniendo la integridad arquitectónica. En el momento en que crucé la puerta principal, supe que era esta. La casa tenía 4 dormitorios, 2 baños y medio, una cocina espaciosa con un rincón para el desayuno y grandes ventanales que inundaban las habitaciones de luz natural. El patio trasero contaba con robles maduros, una pequeña zona de jardín y suficiente espacio para añadir potencialmente un estudio donde pudiera trabajar desde casa. El propietario anterior incluso había instalado paneles solares en el techo orientado al sur, lo que hablaba de mi estilo de vida sostenible. Lo que realmente me convenció fue el asiento junto a la ventana en el dormitorio principal. De pequeña, siempre había soñado con tener un rincón acogedor donde pudiera leer y dibujar, viendo cambiar las estaciones afuera. Esta ventana daba a un arce japonés que se volvería de un rojo brillante en otoño. Ya podía imaginarme sentada allí con una taza de té, trabajando en mis diseños mientras observaba las gotas de lluvia danzar sobre las hojas. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado. No era solo una inversión financiera, sino un símbolo de mi independencia y éxito personal. A pesar de lo que mi familia pensaba, había construido una carrera y una clientela sólidas. El hecho de que pudiera permitirme esta casa por mis propios medios se sentía como la máxima validación. Por una vez en mi vida, no iba a dejar que Daniel o mis padres disminuyeran este logro. Emma demostró ser más que una simple agente inmobiliaria durante el proceso de compra. Se convirtió en mi confidente y animadora, entendiendo exactamente por qué mantener esta compra en secreto de mi familia significaba tanto para mí. Cuando expresé mi preocupación por la solicitud de la hipoteca, me presentó a Mark, un corredor hipotecario que se especializaba en préstamos para profesionales autónomos como yo. El proceso de solicitud de la hipoteca fue estresante. Como arquitecta autónoma con ingresos variables, tuve que proporcionar declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, estados de pérdidas y ganancias, contratos con clientes y pruebas de proyectos en curso. Mark me advirtió que los prestamistas examinan a los solicitantes autónomos más a fondo, lo que significaba papeleo adicional y justificaciones para cada depósito y retiro en mis cuentas. Hubo momentos en que temí que el préstamo no se concretara. Un analista de riesgos cuestionó un gran depósito en mi cuenta de ahorros, que en realidad era el pago por un importante proyecto comercial que había completado 6 meses antes. Pasé horas reuniendo documentación adicional para explicar mis patrones de ingresos y gastos comerciales. El estrés me causó varias noches de insomnio, pero Mark me aseguró que mi excelente puntaje de crédito y el sustancial pago inicial que había ahorrado jugarían a mi favor. Cuando finalmente llegó la preaprobación, celebré sola en mi apartamento con una botella de vino y comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. La aprobación fue por $350.000, que, combinados con mi pago inicial de $100.000, ponían la casa victoriana a mi alcance. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando supe que había otras 3 ofertas por la propiedad. Emma me ayudó a redactar una carta de oferta convincente para acompañar mi propuesta. Enfatizamos mi profesión como arquitecta que preservaría y mejoraría las características históricas de la casa. También acepté un plazo de cierre flexible para acomodar la necesidad de los vendedores ancianos de encontrar una vivienda adecuada para personas mayores. Mi oferta fue $5.000 por encima del precio de venta, llevando mi presupuesto al límite absoluto. El periodo de espera de 2 días pareció una eternidad. Cuando Emma finalmente llamó con la noticia de que mi oferta había sido aceptada, grité tan fuerte que mi vecino golpeó mi pared para ver si todo estaba bien. Iba a ser propietaria de una casa. Yo, Brianne Davis, la hija cuyas elecciones de carrera siempre habían sido cuestionadas, estaba a punto de poseer una pieza de historia arquitectónica. Firmar los documentos de cierre fue surrealista. Mientras ponía mi firma en página tras página, una mezcla de euforia y terror me invadió. El número final en los documentos de la hipoteca representaba la deuda más grande que había asumido, pero también la realización de un sueño que había albergado desde la infancia. Las llaves que me entregó el oficial de fideicomiso se sentían increíblemente pesadas en mi palma, cargadas de responsabilidad y posibilidad. De vuelta en mi apartamento, creé una hoja de cálculo financiera detallada, trazando mis pagos de la hipoteca para los próximos 5 años.
Incluí impuestos sobre la propiedad, seguros, servicios públicos y costos de mantenimiento, junto con posibles aumentos en mis ingresos basados en proyectos confirmados. Los números eran ajustados, especialmente para el primer año, pero manejables. Necesitaría aceptar algunos clientes adicionales y recortar gastos no esenciales, pero el sacrificio valdría la pena. El día de la mudanza llegó 3 semanas después. Contraté a una empresa de mudanzas local recomendada por Emma, derrochando un poco en su servicio de embalaje completo, ya que estaba en medio de un plazo de entrega de un proyecto exigente. Ver a los mudanceros envolver cuidadosamente mi mesa de dibujo, mis libros de arquitectura y la pequeña colección de arte que había acumulado a lo largo de los años hizo que la transición se sintiera real de una manera que firmar papeles no lo había hecho. Instalar mi nuevo hogar se convirtió en un ejercicio de paciencia y creatividad. Pasaba las tardes organizando muebles, desempacando cajas y planificando renovaciones que abordaría con el tiempo. Mi primera prioridad fue crear mi oficina en casa en el más pequeño de los 4 dormitorios, donde la luz natural de las ventanas orientadas al este sería perfecta para mi trabajo de dibujo. El segundo dormitorio más grande se convirtió en una habitación de invitados, aunque no tenía planes inmediatos de invitar a mi familia a quedarse. La seguridad era una gran preocupación viviendo sola en un nuevo vecindario. Invertí en un sistema completo con 6 cámaras exteriores y 4 interiores, todas conectadas a una aplicación en mi teléfono que permitía el monitoreo en tiempo real desde cualquier lugar. El sistema incluía sensores de puertas y ventanas, detectores de movimiento y una línea directa a una empresa de seguridad. La instalación tomó un día completo, pero la tranquilidad valió cada centavo. Durante mi primera semana, conocí a Marta, mi vecina de al lado, una profesora de literatura jubilada de unos 60 y tantos años. Trajo una tarta de manzana casera y ofreció una gran cantidad de información sobre el vecindario. Marta había vivido en su casa por más de 30 años y conocía a cada familia de la cuadra, sus historias e incluso los nombres de sus mascotas. Su esposo había fallecido 5 años antes y parecía agradecida por la nueva compañía. El propietario anterior de tu casa, el profesor Jenkins, era un querido amigo, me dijo Marta, mientras tomábamos té en mi comedor apenas amueblado. Le complacería saber que otra académica se ha mudado. Este vecindario siempre ha atraído a educadores y tipos creativos. Marta señaló detalles importantes sobre la zona que ningún agente inmobiliario mencionaría, los mejores días para la recolección de basura, qué árboles cercanos dejarían caer más hojas en otoño y qué vecinos podrían ser entrometidos. Mencionó específicamente al señor Harris, al otro lado de la calle, un viudo de unos 70 años, que era reservado pero lo notaba todo. Richard Harris vigila la calle como un halcón desde su ventana delantera, explicó Marta. Algunos lo encuentran intrusivo, pero yo lo considero seguridad gratuita. Nada sucede en esta cuadra sin que Richard se dé cuenta. A medida que me instalaba, comencé a personalizar los espacios exteriores. Planté flores a lo largo del camino de entrada y comencé a plantar un huerto en el patio trasero. El trabajo físico de cavar en la tierra y arreglar las plantas proporcionó un bienvenido descanso de la precisión requerida en mi trabajo arquitectónico. Había algo profundamente satisfactorio en crear una belleza que evolucionaría con las estaciones. Adentro, derroché en algunas piezas clave de mobiliario que siempre había querido pero que nunca pude encajar en mi apartamento. La pieza central era un piano vertical antiguo para la sala de estar. Había tocado durante la infancia y la universidad, pero lo dejé cuando la vida en apartamento lo hizo impracticable. Encontrar este hermoso piano de caoba en una venta de bienes se sintió como una serendipia, y hacerlo afinar profesionalmente fue mi regalo para mí misma. Al final del primer mes, la casa comenzaba a sentirse mía. Mi ropa llenaba el armario del dormitorio principal. Mis libros de cocina se alineaban en los estantes de la cocina, y mi colección de maquetas arquitectónicas decoraba las estanterías empotradas en la sala de estar. Había repintado el dormitorio principal y el baño en un relajante verde salvia, un proyecto que tomó un fin de semana entero pero que transformó los espacios. Comencé a planear una fiesta de inauguración donde finalmente revelaría mi nuevo hogar a amigos, colegas y, sí, eventualmente a mi familia. La lista de invitados, el menú e incluso la lista de reproducción fueron meticulosamente planeados. Quería que todo fuera perfecto cuando finalmente mostrara mi logro al mundo. Poco sabía que mi revelación cuidadosamente orquestada sería secuestrada de la manera más inesperada y dolorosa. La mañana del lunes que lo cambió todo comenzó como cualquier otra.
Estaba disfrutando de un café en mi nueva cocina, revisando notas de clientes para el día cuando sonó mi teléfono. Era James, mi jefe en la firma de arquitectura donde trabajaba en proyectos más grandes mientras mantenía mi práctica privada. Brianne, tenemos una situación con el proyecto de Chicago, dijo James, sin preámbulos. El cliente amenaza con retirarse a menos que abordemos sus preocupaciones de inmediato. Te necesito en un avión hoy. Mi corazón se hundió. El proyecto de Chicago era un complejo de apartamentos sostenibles a gran escala que había estado en desarrollo durante más de un año. Perderlos sería catastrófico para la firma y ciertamente afectaría mi posición. Pero había estado planeando mi fiesta de inauguración para ese fin de semana con invitaciones ya enviadas a 20 amigos y colegas. ¿Cuánto tiempo necesitaré estar allí?, pregunté, ya reorganizando mentalmente mi agenda. 3 días como mínimo, respondió James. El contratista malinterpretó algunas de tus especificaciones, y como eres la diseñadora principal, necesitas estar en el sitio para aclarar y potencialmente revisar los planos. Con un suspiro resignado, acepté e inmediatamente comencé los preparativos para el viaje. Envié mensajes de texto de disculpa a todos los invitados a mi fiesta, prometiendo reprogramarla pronto. Luego empaqué una pequeña maleta con atuendo de negocios adecuado para visitas a obras de construcción y reuniones con clientes. Antes de irme, hice una revisión exhaustiva de la casa, activando el sistema de seguridad y ajustando el termostato. Como precaución final, fui a casa de Marta para hacerle saber que estaría fuera. Habíamos desarrollado una rutina de vecindad de recoger el correo del otro y vigilar nuestras respectivas propiedades. Tendré mi teléfono conmigo en todo momento, le aseguré a Marta, entregándole una llave de repuesto. La compañía de seguridad tiene instrucciones de llamarme a mí primero, luego a la policía si hay algún problema. Y tienes mi número si algo parece extraño. Marta me dio una palmadita en la mano con seguridad. No te preocupes por nada, querida. Richard y yo vigilaremos, y tu casa estará tal como la dejaste cuando regreses. Mi vuelo a Chicago fue turbulento, coincidiendo con mi inquietud por dejar mi nuevo hogar tan pronto después de mudarme. La situación del proyecto resultó ser aún más complicada de lo que James había indicado. El contratista había sustituido varios materiales clave sin aprobación, comprometiendo tanto los objetivos estéticos como de sostenibilidad del diseño. El cliente, un desarrollador consciente del medio ambiente con reputación de perfeccionista, estaba comprensiblemente furioso. Los 2 primeros días en Chicago fueron un torbellino de reuniones tensas, inspecciones del sitio y revisiones nocturnas para salvar el proyecto. Para el miércoles por la noche, habíamos logrado llegar a un compromiso que satisfacía al cliente sin dejar de ser factible dentro del cronograma de construcción. Estaba agotada pero aliviada, esperando volver a casa al día siguiente. Estaba revisando las revisiones finales en mi habitación de hotel alrededor de las 9 de la noche cuando mi teléfono sonó con un número local desconocido. Suponiendo que era una llamada de trabajo, respondí profesionalmente. Hola, habla Brianne Davis. Señorita Davis, respondió una voz masculina y áspera. Soy Richard Harris, su vecino de enfrente. Mi cuerpo se tensó de inmediato. El señor Harris y yo no habíamos intercambiado más que saludos educados en el mes que llevaba viviendo allí. Que me llamara directamente significaba que algo andaba mal. Sí, señor Harris. ¿Está todo bien? No estoy seguro, respondió vacilante. Hay varios coches aparcados en tu entrada. Todas las luces de tu casa están encendidas y puedo oír música y voces de niños. Marta me dio tu número. Pensó que deberías saberlo de inmediato. Mi mente repasó las posibilidades. Un robo, ocupas, o tal vez la compañía de seguridad haciendo una revisión, pero ninguna de esas explicaciones cuadraba con las voces de los niños. ¿Cuántos coches, señor Harris?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. 3, un todoterreno negro, un sedán rojo y una minivan azul. Hizo una pausa. La gente no parece ladrona. Están bien vestidos, pero Marta insistió en que estabas en Chicago. Así que... Le agradecí su vigilancia, prometí encargarme de la situación y colgué. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. La conexión falló 2 veces antes de mostrar finalmente las transmisiones de las cámaras. Lo que vi me revolvió el estómago.
La cámara exterior mostraba los vehículos que el señor Harris había descrito. La cámara de la sala de estar revelaba a mi hermano Daniel recostado en mi nuevo sofá, bebida en mano, mientras su esposa Sophie examinaba mis estanterías con ojo crítico. Sus hijos, Tyler y Lily, saltaban sobre los cojines de mi asiento de ventana. La cámara de la cocina mostraba bandejas de comida y botellas de vino en la encimera que yo había seleccionado meticulosamente por sus materiales sostenibles. Estaban celebrando una fiesta en mi casa sin mi conocimiento ni permiso. La confusión dio paso a la ira mientras luchaba por entender cómo habían entrado. Marta tenía mi llave de repuesto, pero nunca se la daría a alguien sin contactarme primero. ¿Habían forzado la entrada? ¿Habían convencido de alguna manera a la compañía de seguridad de que eran visitantes autorizados? Mientras estas preguntas daban vueltas, una preocupación más inmediata tomó precedencia. Necesitaba averiguar qué estaba pasando y ponerle fin. Intenté llamar al móvil de Daniel, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. A continuación, llamé a Marta, quien respondió al segundo timbre. Brianne, querida, acabo de saber por Richard. Lo siento mucho. No sabía que no habías autorizado esto, dijo con la voz cargada de angustia. ¿Autorizado qué, Marta? ¿Cómo entraron? Lo que Marta me dijo a continuación me heló la sangre. Tu hermano vino esta tarde, explicó Marta, su voz temblando ligeramente. Dijo que habías tenido un pequeño accidente en Chicago y necesitabas unos documentos médicos que guardas en casa. Parecía tan preocupado, dijo que lo habías llamado específicamente porque no habías podido localizarme antes. Mi mano libre se cerró en un puño. No tuve ningún accidente, Marta. Nunca lo llamé. Oh, querida, la voz de Marta bajó a un susurro. Fue tan convincente. Me mostró mensajes de texto de tu número. Debería haberte llamado directamente para verificar, pero tenía tanta prisa, dijo que el hospital necesitaba los papeles de inmediato. Me siento terrible, Brianne. La comprensión de que Daniel había fabricado una emergencia para manipular a mi vecina anciana me hizo sentir físicamente enferma. No es tu culpa, Marta. Él te engañó deliberadamente. Dijo algo sobre por qué ahora hay varias personas y coches en mi casa. Mencionó algo sobre conseguir que la familia ayudara a reunir la documentación necesaria, ya que te acabas de mudar y las cosas podrían estar desorganizadas, respondió Marta. Me pareció un poco extraño cuando llegaron más personas, pero supuse que lo habías aprobado. Debería llamar a la policía. Dudé, dividida entre la acción inmediata y la recopilación de más información. Déjame ver las grabaciones de seguridad un poco más para entender lo que están haciendo. Te llamaré de vuelta. Con manos temblorosas, navegué por las diferentes cámaras de mi teléfono. En el dormitorio principal, Daniel estaba guiando a Sophie en un recorrido, gesticulando con desdén hacia mis paredes recién pintadas. Siempre tuvo un gusto extraño, su voz se escuchó claramente en el audio. Verde en un dormitorio. Parece un hospital. Sophie asintió, sacando su teléfono para tomar fotos. Tendríamos que repintar todo si nos mudáramos, y estas cortinas tendrían que ser reemplazadas de inmediato. ¿Mudarse? La implicación me dio un escalofrío. Cambié a la cámara del dormitorio de invitados, donde Tyler saltaba sobre la cama recién hecha mientras Lily revolvía una caja decorativa que contenía recuerdos de mis viajes. De vuelta en la sala de estar, Sophie inspeccionaba el piano, pasando un dedo por la parte superior como si buscara polvo. Me sorprende que pudiera permitirse esto. Parece caro. Probablemente de segunda mano, respondió Daniel con desdén. No me imagino cómo se está pagando esta casa con el sueldo de una arquitecta. La hipoteca debe estar aplastándola. Cambié a la cámara de la cocina, donde Daniel y Sophie ahora estaban más juntos, hablando en tonos más bajos. Aumenté el volumen al máximo. Todavía no puedo creer que comprara una casa sin decírselo a nadie, dijo Sophie, bebiendo de una copa de vino que reconocí como parte del juego que mis antiguos colegas me habían regalado como despedida. ¿Saben tus padres? Daniel negó con la cabeza. No, y no entiendo cómo lo logró financieramente. O está ahogada en deudas o hay algo que no nos está contando. Sophie se apoyó en mi nueva encimera de cuarzo, con una mirada calculadora en su rostro. Quizás tiene un novio rico que no conocemos.
O quizás recibió algún tipo de herencia que mantuvo en secreto. Sea lo que sea, respondió Daniel, claramente está tratando de presumir ante la familia. Comprar una casa en este vecindario está muy por encima de sus posibilidades. Será pobre por la casa. Recuerda mis palabras. El desdén casual de mi perspicacia financiera me dolió, pero lo que vino después fue peor. Deberíamos ofrecerle ayuda, sugirió Sophie con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Podríamos proponer mudarnos juntos para compartir gastos. La casa es ciertamente lo suficientemente grande para todos nosotros, y sería una mejora con respecto a nuestro lugar. Daniel asintió lentamente, calentándose a la idea. O podríamos ofrecerle comprársela. Podríamos presentarlo como si le hiciéramos un favor, quitándole la carga de encima. Apuesto a que podríamos conseguirla por debajo del valor de mercado si lo hacemos en el momento adecuado, cuando la presión financiera comience a notarse. Me sentí físicamente enferma al escucharlos conspirar. No eran solo reflexiones ociosas, sino una estrategia calculada para aprovecharse de lo que percibían como mi vulnerabilidad financiera. La traición me hirió profundamente, confirmando cada sospecha que tenía sobre lo poco que mi familia me respetaba. La cámara mostró a Daniel moviéndose hacia el cuarto dormitorio, que yo había preparado como mi oficina en casa. Comenzó a abrir cajones y a revolver los papeles de mi escritorio. Esta invasión de la privacidad desató una nueva ola de indignación. Sacó carpetas que contenían la documentación de mi casa, los papeles de la hipoteca y los planos de diseño para futuras renovaciones. Premio gordo, murmuró, extendiendo los papeles sobre mi escritorio. Veamos exactamente en qué se ha metido la hermanita. Sophie se unió a él, ambos examinando mi información financiera privada. Sus expresiones cambiaron de la curiosidad a la sorpresa mientras revisaban los documentos de la hipoteca. Puso $100.000 de pago inicial, sonó Daniel incrédulo. ¿De dónde sacó tanto dinero? Quizás realmente recibió una herencia, sugirió Sophie. Del lado de tu madre, quizás esa tía que falleció el año pasado. La tía abuela Ruth. Dejó todo a la caridad, respondió Daniel, todavía escaneando los documentos. Esto no tiene sentido. Su negocio no puede generar este tipo de ingresos. El desdén en su voz reflejaba años de subestimarme, de descartar mi carrera como una búsqueda frívola en lugar de la profesión exitosa en la que se había convertido. Lo que más me dolió no fue que se sorprendiera de mi éxito financiero, sino que su reacción inmediata fuera de sospecha en lugar de orgullo. Mientras observaba a mi hermano y su esposa invadir mi privacidad y menospreciar mis logros, una fría determinación se formó dentro de mí. Esto no era solo un malentendido o una sorpresa bien intencionada que salió mal. Esto era una violación deliberada motivada por los celos y la falta de respeto, y no iba a permitirlo. Continué viendo las grabaciones de seguridad, mi ira creciendo con cada minuto que pasaba. Daniel se había movido de mi oficina de vuelta a la sala de estar, teléfono en mano. La cámara lo captó marcando un número y poniendo la llamada en altavoz. Mamá, papá, nunca creerán dónde estoy ahora mismo, anunció, su voz con una falsa alegría que me erizó la piel. ¿Dónde estás, hijo?, respondió la voz de mi padre desde el teléfono. Estoy de pie en la nueva casa de Brianne. Sí, oyeron bien. Su hija compró una casa y no nos dijo a ninguno de nosotros. Hubo una pausa antes de que la voz de mi madre interviniera. ¿Una casa? ¿Cómo pudo permitirse una casa? Daniel intercambió una mirada cómplice con Sophie antes de responder. Esa es la parte interesante. Encontré los papeles. Brianne recibió dinero de la tía abuela Ruth y nos lo ocultó a todos. Mi mandíbula cayó ante la flagrante mentira. La tía abuela Ruth era la tía de mi padre que había fallecido 3 años antes. Había sido una devota filántropa que dejó su modesta herencia a sus causas ambientales favoritas. No había habido herencia para nadie en la familia, un hecho que Daniel conocía perfectamente. ¿Qué? La voz de mi padre se elevó bruscamente. ¿Ruth le dejó su dinero a Brianne? Eso no puede ser correcto. El abogado nos dijo que todo fue a esas fundaciones de la naturaleza. Bueno, los documentos no mienten, papá, continuó Daniel suavemente. Parece que Brianne recibió una suma significativa que la ayudó a comprar este lugar. Casa bastante bonita, además, en el distrito histórico. 4 dormitorios, buen patio, recientemente renovada.
Podía oír la agitación de mi madre a través del altavoz. No puedo creer que nos ocultara algo así. Una herencia debería compartirse con la familia. ¿Qué más se está ocultando? La facilidad con la que mi hermano fabricó esta historia y la prontitud de mis padres para creer lo peor de mí me hirieron más de lo que podría haber imaginado. Daniel no solo había invadido mi hogar, sino que ahora estaba envenenando mi relación con mis padres a través de mentiras calculadas. Sophie se unió a la conversación, su voz dulce como la miel. Estábamos pensando en organizarle una fiesta de inauguración sorpresa a Brianne cuando regrese de su viaje de negocios. ¿Podrían venir este fin de semana? Podríamos invitar a toda la familia a celebrar. Fue inmediatamente claro que esta fiesta no era para celebrar mi logro, sino para exponer lo que creían que era mi engaño y afirmar el control sobre mi propiedad. Mis padres aceptaron ansiosamente asistir, ya discutiendo cómo confrontarme sobre la supuesta herencia. Después de terminar la llamada, Daniel y Sophie intercambiaron sonrisas de satisfacción. Eso salió perfecto, dijo Sophie. Una vez que todos sepan sobre la casa y el dinero que ha estado ocultando, tendrá que dar algunas explicaciones serias. Y si se pone a la defensiva o intenta excluirnos, agregó Daniel, solo la hará quedar peor. De cualquier manera, podemos posicionarnos como los familiares preocupados que solo intentan ayudarla a tomar buenas decisiones. La manipulación calculada me dejó sin palabras. Esto no era un comportamiento impulsivo, sino un plan cuidadosamente construido para socavarme y potencialmente obtener el control de mi nuevo hogar. Mientras procesaba esta revelación, la cámara mostró a Daniel descubriendo la pequeña caja fuerte que había instalado en el armario de mi dormitorio para documentos importantes. Me pregunto qué otros secretos guarda aquí, reflexionó, examinando la cerradura. Para mi horror, no se detuvo en mirar. Recuperó herramientas de algún lugar fuera de cámara y comenzó a intentar forzar la apertura de la caja fuerte. Después de varios minutos de lucha, la cerradura cedió con un crujido audible. Dentro estaban mi escritura de propiedad, tarjeta de seguro social, pasaporte y una carpeta separada que contenía detalles de mis cuentas de ahorro e inversiones. Daniel sacó todo, examinando cada documento de cerca, tomando fotos con su teléfono. Mientras tanto, en la sala de estar, Sophie revisaba mi ropa y objetos personales, abriendo joyeros y evaluando su contenido. Los niños habían pasado de saltar en los muebles a actividades más destructivas. Tyler golpeaba agresivamente las teclas de mi piano, ocasionalmente vertiendo agua de su caja de jugo en el instrumento. Lily había encontrado marcadores en algún lugar y estaba dibujando en la pared de mi sala de estar recién pintada. Ni Daniel ni Sophie hicieron ningún intento de detener el comportamiento de sus hijos. De hecho, Sophie se rió cuando notó la obra de arte de Lily en mi pared. Mira eso. Habríamos tenido que repintar de todos modos. Lily solo nos está dando una ventaja. La destrucción casual de mi propiedad y la invasión de mi privacidad continuaron mientras Daniel hacía otra llamada, esta vez a alguien llamado Greg, que aparentemente trabajaba en su banco. Hola Greg, pregunta hipotética para ti, comenzó Daniel. Si alguien quisiera transferir la propiedad de un inmueble a un miembro de la familia, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Sí, como una casa, correcto. Y si el propietario original pudiera ser reacio, hay formas de facilitar ese proceso. No podía oír las respuestas de Greg, pero las preguntas de Daniel pintaban un cuadro claro de sus intenciones. Estaba explorando activamente formas de quitarme mi casa. La conversación continuó con preguntas sobre la copropiedad, el poder notarial y la incompetencia financiera como motivos para la intervención familiar. Para entonces, Tyler había descubierto mi colección de maquetas arquitectónicas en la estantería y las estaba tratando como juguetes, rompiendo las delicadas estructuras que había pasado horas creando. Lily había pasado de las paredes de la sala de estar a mi oficina en casa, donde estaba garabateando en los planos personalizados que había dibujado para futuras renovaciones. Sophie llamó a Daniel desde mi armario. Su ropa es de buena calidad, en realidad. Podría usar algunas de estas si nos mudamos. Somos más o menos de la misma talla. La suposición casual de que mis posesiones pronto serían de ellos me llevó al límite. Esto ya no era solo una invasión de la privacidad o un desacuerdo familiar. Era un esfuerzo coordinado para apropiarse de mi hogar, mis pertenencias y mi independencia financiera. Con manos temblorosas pero con una determinación resuelta, cerré la aplicación de seguridad y abrí los contactos de mi teléfono. Era hora de actuar.
Marqué el número no de emergencia del departamento de policía local, respiré hondo y me preparé para explicar la situación. Mientras la línea se conectaba y un despachador respondía, sentí una extraña calma reemplazar el torbellino de emociones. Hola, necesito reportar individuos no autorizados en mi casa. Obtuvieron acceso bajo falsos pretextos, están dañando la propiedad y han forzado mi caja fuerte. Tengo todo documentado en cámaras de seguridad. El curso estaba fijado. No habría vuelta atrás. El despachador de la policía pidió mi información y dirección, luego preguntó si sabía quiénes eran los intrusos. Sí, respondí, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Es mi hermano y su familia. Obtuvieron una llave mintiéndole a mi vecina, afirmando que había tenido un accidente y necesitaba documentos de casa. Hubo una breve pausa. Señora, si esto es una disputa familiar sobre el acceso a la propiedad, generalmente recomendamos remedios civiles en lugar de la intervención policial. Esto no es una simple disputa, aclaré, mi voz volviéndose más firme. Forzaron mi caja fuerte, están fotografiando mis documentos financieros y están dañando activamente mi propiedad. Tengo evidencia en vídeo de todo esto, además de mi hermano discutiendo planes para tomar posesión de mi casa. Entraron por medios fraudulentos, no como invitados. Después de proporcionar detalles adicionales sobre la situación, incluido el hecho de que estaba fuera de la ciudad pero tenía confirmación por vídeo de todo, el despachador acordó enviar oficiales a investigar. Les di la información de contacto de Marta como testigo local que podría confirmar mi propiedad y el engaño utilizado para entrar. Mi siguiente llamada fue a la propia Marta. La policía está en camino, le dije. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos y confirmar que Daniel mintió sobre por qué necesitaba acceso a mi casa? Por supuesto, querida, respondió Marta sin dudarlo. Lo que ese joven hizo fue fraude, puro y simple. Me siento terrible por haber sido engañada. No tienes nada de que sentirte culpable, le aseguré. Daniel puede ser muy convincente cuando quiere algo. Hay una cosa más que necesito pedirte. Cuando llegue la policía, ¿podrías ir con ellos? Quiero a alguien de confianza allí, y ayudaría si pudieras señalar que ninguna de estas personas vive allí. Marta aceptó de inmediato, y pude oír la determinación en su voz. Después de colgar, llamé a Emma, mi agente inmobiliaria, esperando que pudiera proporcionar una verificación adicional de mi propiedad si fuera necesario. Esto es absolutamente indignante, exclamó Emma después de que le expliqué la situación. Puedo enviar por correo electrónico los documentos de cierre al departamento de policía de inmediato, y llamaré a la compañía de títulos para alertarles de que alguien podría intentar transferir fraudulentamente la propiedad. ¿Quieres que vaya para allá ahora? Dudé, no queriendo involucrar a demasiadas personas en lo que ya sería una escena familiar humillante. El correo electrónico sería genial, pero no necesitas ir en persona. La policía y Marta deberían ser suficientes. Con esos arreglos hechos, reservé el primer vuelo posible a casa para la mañana siguiente, pagando casi el doble de la tarifa normal por la reserva de último minuto. Luego volví a monitorear las cámaras de seguridad, donde la situación continuaba desarrollándose. En la sala de estar, Tyler había pasado de dañar mi piano a sacar libros de las estanterías y arrojarlos al suelo. Lily había encontrado el camino a mi dormitorio, donde se estaba probando mis joyas y maquillaje. Daniel y Sofía estaban en la cocina, abriendo otra botella de vino y aparentemente celebrando su exitosa infiltración en mi hogar. Unos 20 minutos después de mis llamadas, la cámara que daba a la calle mostró una patrulla de policía deteniéndose frente a mi casa. 2 oficiales se acercaron a la puerta principal y tocaron el timbre. Observé cómo Daniel respondía, con aspecto confundido pero sereno. Buenas noches, oficiales. ¿Puedo ayudarles? Su voz era firme, segura. Recibimos un informe de individuos no autorizados en esta residencia, declaró un oficial. ¿Vive usted aquí, señor? Daniel sonrió con facilidad. No, esta es la casa de mi hermana. Está de viaje de negocios y solo estamos revisando las cosas por ella. ¿Puedo preguntar cómo entraron? Continuó el oficial. Tenemos una llave, respondió Daniel, sosteniéndola como si eso resolviera el asunto. Mi hermana nos la dio antes de irse. Necesitaremos hablar con su hermana para confirmar eso, dijo el oficial. ¿Puede llamarla por nosotros?
La compostura de Daniel flaqueó ligeramente. Está en reuniones en Chicago ahora mismo, es difícil de contactar, pero puedo mostrarles mensajes de texto donde nos pidió que viniéramos. Mientras Daniel buscaba en su teléfono, Marta apareció en el borde de la vista de mi cámara, acercándose a los oficiales. Disculpen, gritó. Vivo al lado y puedo confirmar que este hombre no tiene permiso para estar aquí. Los oficiales se volvieron hacia Marta mientras ella explicaba cómo Daniel había obtenido la llave mediante engaño. El rostro de Daniel se oscureció al darse cuenta de que su historia se estaba desmoronando. Esto es ridículo, protestó. Es un malentendido familiar. Mi hermana y yo lo compartimos todo. La propietaria ha declarado específicamente que ustedes no están autorizados a estar aquí, respondió el oficial con firmeza. Ha proporcionado pruebas de que obtuvieron la entrada de forma fraudulenta. Sophie apareció en la puerta, su voz elevándose indignada. Somos familia. No pueden tratarnos como criminales por visitar la casa de mi cuñada. La situación se intensificó cuando los oficiales pidieron a todos que salieran. Realizaron un breve registro a Daniel y encontraron los documentos de mi propiedad en el bolsillo de su chaqueta, que Marta confirmó que no le pertenecían. Luego, los oficiales instruyeron a toda la familia a desalojar las instalaciones, confiscando la llave que Daniel había usado. A lo largo de este enfrentamiento, sentí una compleja mezcla de emociones. Hubo satisfacción al ver expuesto el engaño de Daniel, pero también una profunda tristeza de que nuestra relación se hubiera deteriorado hasta este punto. Sobre todo, hubo alivio de que se estuvieran tomando medidas para proteger mi hogar y mis posesiones. Mientras la policía escoltaba a todos fuera, mi teléfono sonó con el número de mis padres. Respirando hondo, respondí. Brianne, ¿qué está pasando?, exigió mi padre sin preámbulos. Daniel acaba de llamar diciendo que la policía los está echando de tu casa. ¿Desde cuándo tienes una casa? ¿Y qué es eso de una herencia de la tía Ruth? Papá, no hubo herencia, respondí con calma. Daniel se lo inventó. Compré esta casa con mis ahorros y una hipoteca, como la mayoría de la gente. Y sí, llamé a la policía porque Daniel mintió para acceder a mi casa y estaba revisando mis documentos financieros personales y dañando mi propiedad. Hubo un largo silencio antes de que mi madre se uniera a la conversación. ¿Por qué mantendrías en secreto la compra de una casa a tu familia? Ese no es un comportamiento normal, Brianne. El tono acusador, la suposición inmediata de que yo estaba equivocada en lugar de Daniel, confirmó exactamente por qué había mantenido la compra en privado. Explicaré todo cuando regrese mañana, dije con cansancio. Ahora mismo, necesito coordinar con la policía para asegurar mi hogar. Después de terminar la llamada, pasé la siguiente hora proporcionando declaraciones a la policía por teléfono y observando cómo documentaban los daños a mi propiedad. Cuando finalmente se fueron, Marta se ofreció a revisar la casa una última vez antes de cerrar por la noche. Todo está seguro ahora, me aseguró. Aunque debo decir que tu hermoso piano tiene daños por agua y hay dibujos con marcador en varias paredes. Esos niños necesitan una mejor supervisión. Agradecí profusamente a Marta por su ayuda e intenté dormir unas horas antes de mi vuelo temprano por la mañana. Pero el descanso me eludió mientras repasaba los eventos de la noche y me preparaba para el enfrentamiento que inevitablemente vendría cuando regresara a casa. 2 días después de la intervención policial, me senté en la sala de estar de mis padres frente a toda mi familia. La atmósfera estaba cargada de tensión. Mis padres se sentaron rígidamente en su sofá favorito, con expresiones que alternaban entre la confusión y la desaprobación. Daniel y Sophie ocupaban el sofá de 2 plazas, ambos manteniendo un aire de víctimas injustamente acusadas. Sus hijos habían sido enviados a jugar a otra habitación, lejos de la conversación de adultos. Creo que le debes una explicación a todos, comenzó mi padre, su tono severo. No solo sobre la casa, sino sobre llamar a la policía a tu propio hermano. Había anticipado esta apertura y estaba preparada. En lugar de ponerme a la defensiva, permanecí tranquila y directa. Estaré encantada de explicarlo todo, respondí. Primero, no hubo herencia de la tía Ruth ni de nadie más. Compré mi casa por medios tradicionales, con dinero que ahorré durante 10 años y una hipoteca para la que califiqué según mis ingresos. Saqué una carpeta que contenía copias de la aprobación de mi hipoteca,
estados de cuenta bancarios que mostraban mi patrón de ahorro constante y declaraciones de impuestos que demostraban mi creciente ingreso como arquitecta. Mi negocio ha tenido éxito durante varios años, continué. He desarrollado una especialidad en renovaciones ecológicas que exige tarifas premium. Además, he estado viviendo muy por debajo de mis posibilidades, ahorrando específicamente para la compra de una casa. Mi madre se inclinó hacia adelante, examinando los documentos con el ceño fruncido. Pero, ¿por qué mantendrías esto en secreto? La familia no guarda secretos así. Quería lograr esto en mis propios términos, sin juicios ni interferencias, expliqué. Basado en lo que sucedió cuando Daniel descubrió mi casa, mis preocupaciones estaban claramente justificadas. Daniel se movió incómodo. Eso es injusto. Simplemente estábamos sorprendidos y preocupados de que hicieras una compra tan grande impulsivamente. No hubo nada impulsivo en ello, repliqué. Y la preocupación no explica forzar mi caja fuerte, revisar mis documentos financieros o discutir formas de quitarme la propiedad de mi casa. Mis padres parecían confundidos. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre. Este era el momento para el que me había estado preparando. Saqué mi tableta y mostré clips seleccionados de mis cámaras de seguridad, comenzando con Daniel mintiéndole a Marta sobre mi supuesto accidente. A medida que se reproducían los vídeos, mostrando a Daniel y Sophie invadiendo sistemáticamente mi privacidad, discutiendo planes para tomar mi casa y permitiendo que sus hijos dañaran mi propiedad, la habitación se quedó muy quieta. La mano de mi madre cubrió su boca en shock, mientras que la expresión de mi padre se endureció. Daniel y Sophie miraban la pantalla con creciente incomodidad. Cuando terminó el clip de Daniel llamando a nuestros padres y mintiendo sobre una herencia, detuve el vídeo. Hay más, pero creo que esto les da una idea clara de lo que realmente sucedió. Un pesado silencio llenó la habitación. Finalmente, mi padre se volvió hacia Daniel. ¿Es esto cierto? Mentiste sobre una herencia para ponernos en contra de Brianne. La fachada segura de Daniel se resquebrajó. No es tan simple. Estaba molesto porque ella había estado guardando secretos. Pensé que debía haber recibido dinero de alguna parte. Así que inventaste una historia en lugar de simplemente preguntarme, desafié. Sophie intervino a la defensiva. Tienes que entender cómo se veía desde nuestra perspectiva. De repente compras una casa en un vecindario caro, completamente de la nada. ¿Qué se suponía que pensáramos? Quizás que tengo más éxito de lo que me han dado crédito, sugerí. Que he trabajado duro y he administrado bien mi dinero. Esa era ciertamente una suposición más razonable que fabricar una historia de herencia. Mi madre se secó las lágrimas. No puedo creer esto. Ambos guardando cosas de la familia. No es así como los criamos. Mamá, dije con suavidad pero con firmeza. Soy una adulta. No necesito el permiso de la familia para comprar una casa. Lo que Daniel hizo no fue solo guardar secretos. Fue allanamiento de morada, invasión de la privacidad e intento de robo. Mi padre, siempre el mediador, trató de encontrar un término medio. Claramente, ha habido malentendidos por ambas partes, pero la familia debería poder resolver estas cosas sin involucrar a la policía. Llamé a la policía porque Daniel forzó mi caja fuerte y estaba fotografiando mis documentos financieros, le recordé. Estaba investigando activamente formas de transferir mi propiedad a su nombre. Esto fue mucho más allá de un desacuerdo familiar. Daniel finalmente rompió su compostura, derrumbándose por completo. ¿Bien? Sí, estaba celoso. De acuerdo, tú siempre has sido la inteligente, la creativa. Mientras yo he estado atrapado en un trabajo corporativo que odio, ahogándome en deudas tratando de mantener el estilo de vida que todos esperan. Cuando vi tu casa, algo simplemente se rompió. Debería haber sido yo quien comprara la primera casa familiar, no mi hermanita que dibuja por un sueldo. La cruda honestidad fue inesperada. Por primera vez, vislumbré la inseguridad debajo del exterior arrogante de mi hermano. No excusaba sus acciones, pero me ayudó a entenderlas. Sophie, sin embargo, permaneció desafiante. No habríamos tenido que tomar tales medidas si hubieras sido abierta con la familia desde el principio. Tu secretismo creó toda esta situación. Mi privacidad no es una invitación a la invasión, respondí firmemente.
Tenía todo el derecho de mantener mis decisiones financieras para mí, y nada justifica lo que ustedes dos hicieron. Mis padres miraron de un lado a otro entre nosotros, claramente luchando por procesar todo. Mi madre finalmente habló, su voz apagada. Daniel, lo que hiciste estuvo mal. Muy mal. Me avergüenzo de que nos mintieras y violaras el hogar de tu hermana de esa manera. Daniel bajó la mirada, incapaz de encontrar sus ojos. Mi padre asintió, su anterior actitud defensiva reemplazada por una solemne decepción. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó mi padre. ¿Cómo avanzamos como familia? Había reflexionado considerablemente sobre esta pregunta durante mi vuelo a casa. Necesito algo de espacio y tiempo, dije honestamente. No puedo simplemente fingir que esto no sucedió. Daniel y Sophie rompieron mi confianza de una manera fundamental, y eso llevará tiempo reconstruir, si es que se puede reconstruir. Me volví hacia mis padres. Estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, pero necesito que respeten mi independencia y mis logros, incluso cuando no coincidan con sus expectativas. No más menospreciar mi carrera o cuestionar mis decisiones. A Daniel y Sophie, fui más directa. No los tendré en mi casa en el futuro previsible. El daño que causaron, tanto físico como emocional, necesita tiempo para sanar. Mantendré una relación con Tyler y Lily porque son inocentes en esto, pero será en mis términos. Daniel pareció querer discutir, pero permaneció en silencio. Sophie resopló indignada, pero de manera similar se mordió la lengua. Mis padres asintieron lentamente, procesando los nuevos límites que había establecido. Las semanas siguientes fueron un periodo de intensa sanación y reflexión. Busqué ayuda de un terapeuta especializado en trauma familiar, encontrando inmensamente valioso tener una perspectiva objetiva sobre los patrones disfuncionales que habían definido la dinámica de nuestra familia durante años. También me uní a un grupo de apoyo para personas que lidian con relaciones familiares tóxicas. Escuchar las historias de otros me ayudó a entender que mis experiencias no eran únicas y que establecer límites saludables no solo estaba justificado, sino que era necesario para mi bienestar. En casa, me concentré en reclamar mi espacio. El piano requirió reparaciones costosas debido al daño por agua, y varias paredes necesitaron ser repintadas para cubrir la obra de arte de Lily. Cada reparación se sintió como un acto de recuperar el control, de borrar la violación que había ocurrido. Me lancé a mi trabajo, aceptando nuevos proyectos emocionantes que desafiaron mis habilidades y reforzaron mi identidad profesional. El éxito y el reconocimiento que recibí sirvieron como poderosos recordatorios de que mis elecciones de carrera eran válidas y valiosas, a pesar del desdén de mi familia. 6 semanas después del incidente, decidí que era hora de celebrar adecuadamente mi hogar, en mis propios términos. Planeé una nueva fiesta de inauguración, invitando a amigos, colegas y vecinos que me habían apoyado durante este difícil momento. Mis padres fueron incluidos en la lista de invitados después de varias conversaciones constructivas sobre respeto y límites. Daniel y Sophie no lo fueron. La fiesta fue todo lo que había imaginado originalmente. Marta fue la invitada de honor, habiéndose convertido en una querida amiga y aliada. El señor Harris asistió con su hija, y le agradecí formalmente su vigilancia esa noche. Mis colegas profesionales admiraron mis elecciones arquitectónicas y características sostenibles, validando la visión que tenía para el espacio. A medida que la noche llegaba a su fin, me encontré sentada en mi asiento de ventana reparado, viendo la puesta de sol pintar mi arce japonés con luz dorada. Marta se unió a mí, ofreciéndome una taza de té. «Sabes», dijo pensativamente, «en todos mis años enseñando literatura, descubrí que las historias más poderosas eran sobre personas que descubrían su propia fuerza a través de la adversidad. Has escrito un capítulo bastante importante estas últimas semanas». Sonreí, sintiendo una profunda sensación de paz que había estado ausente antes. Nunca esperé que la traición de mi hermano fuera el catalizador para encontrar mi voz, admití. Pero a veces las experiencias más dolorosas nos enseñan las lecciones más importantes. El viaje, de hecho, me había enseñado lecciones invaluables. Aprendí la importancia de establecer límites claros, incluso con la familia. Descubrí que mi intuición sobre proteger mi privacidad había sido correcta todo el tiempo. Lo más significativo es que me di cuenta de que no necesitaba demostrar mi valía a personas que estaban decididas a subestimarme. Mi hogar se había convertido en más que un simple espacio físico.
Representaba mi independencia, mis valores y mi derecho a definir el éxito en mis propios términos. La invasión había violado ese espacio temporalmente, pero al reclamarlo, también había reclamado mi sentido de identidad. Mientras mis invitados se marchaban esa noche, cada uno ofreciendo cálidas felicitaciones por mi hermoso hogar, sentí que un capítulo se cerraba y uno nuevo comenzaba. Mi relación con mi familia nunca sería la misma, pero quizás podría evolucionar hacia algo más saludable, construido sobre el respeto mutuo en lugar de expectativas anticuadas. A veces, los hogares que más importan no son aquellos en los que nacemos, sino los que creamos para nosotros mismos, amueblados con límites, autorrespeto y la sabiduría para saber cuándo cerrar ciertas puertas para que otras puedan abrirse. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que no respetaban tu independencia? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para más viajes de la vida real sobre crecimiento personal y dinámicas familiares. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que tu valor no está determinado por la capacidad de otros para verlo.